Cuentos para Marisol. Autor: Marta Brunet. Título: La terrible aventura de Don Gato Glotón. Resulta que una vez había un señor Don Gato Glotón, negro y reluciente, con ojos de lentejuelas y grandes bigotes de Paco de otros tiempos. Y por eso le llamaban Paquito. Pero tú y yo le llamaremos Don Gato Glotón. Hay que ver lo que comía el animalito. Sopitas de leche. Pan con mantequilla. Filetitos de ternera. Pechuguitas de pollo. Alas de perdiz. Siempre andaba gasuso, y con los años el apetito le iba en aumento, a la par que se le refinaba. Porque este Don Gato Glotón, en sus años mozos, comía buenamente lo que se le ponía delante, sin refunfuños ni desdenes. Pero al correr del tiempo fue tomándose mañoso y solo aceptaba lo mejorcito que se guisaba en la casa. Claro que mucha culpa de estos dengues tenía doña Tato, o sea, la cocinera, que era la dueña de Don Gato Glotón y su consentidora. Resulta también que en aquella casa habitaba un gato sin nombre, esmirriado y hambriento, sin otro dominio que las bodegas ni otro alimento que las ratas. Cada vez que hacía una aparición por la cocina, doña Tato le enviaba un escobazo sobre el lomo y Don Gato Glotón, el más fiero de sus bufidos. Pero como bien dice el refrán, más sabe un hambriento que 100 letrados, el pobre gato sin nombre, a fuerza de meditar en la injusticia de los humanos y también de los gatos, inventó una treta para vengarse de los desdenes y amenazas de Don Gato Glotón y de los escobazos de doña Tato. En aquella casa había un gran parque, y en la galería que abría sobre sus prados, en una alta mesa con bandeja y aro, el papagayo tornasol daba vueltas majestuosas diciendo todas las palabras de su gran repertorio. Sabía versos. Sabía el cielito lindo y hasta sabía refranes. Y unas palabras feas, muy feas, que no se sabía quién le había enseñado. Y resulta que una vez el gato sin nombre se encontró en el tejado con Don Gato Glotón, que andaba por allí de paseo. Y desde lejos dijo, muy suavemente, casi sin dirigirse a él, como si hablara para sí mismo: «Qué bella piel tiene Paquito, recordarás que solo para nosotras dos se llamaba Don Gato Glotón». Y prosiguió diciendo, como si siempre hablara solo: «Es el más hermoso gato que mis ojos han visto. Bien se conoce que solo se alimenta de aves. Era de creer que le habían dado papagayos, que son el alimento que produce mayor belleza». Claro que Don Gato Glotón estaba muy atento a lo que el gato sin nombre decía y, como era un gran vanidoso, le pareció muy bien el elogio que aquellas palabras encerraban. El otro siguió diciendo: «Bien hace doña Tato en alimentarlo con papagayos tornasoles. ¡Qué piel! ¡Qué seda! ¡Qué terciopelo! No es milagro que se vaya a casar con la gata morisca que anda por los tejados». En este momento Don Gato Glotón, como si no hubiera oído nada, siguió andando, porque, justamente, las palabras del gato sin nombre le recordaron que su novia lo esperaba. Pero su vanidad y su glotonería hicieron el efecto que el muy ladino del gata sin nombre aguardaba. Al día siguiente, Don Gato Glotón se mostró completamente displicente con cuanta golosina le presentaran, para gran desesperación de doña Tato. Y por la tarde se fue a colocar cerca de la alta mesa con bandeja y aro en que el papagayo tornasol daba sus vueltas y más vueltas. Y Don Gato Glotón, por más que miraba en todas direcciones, no atinaba a averiguar quién hablaba por esos lados. Y sin saber cómo, pasó el accidente. Don Gato Glotón dio un salto y agarró al papagayo tornasol de las plumas del cuello, saliendo con él a la rastra como una flecha, parque adentro. El papagayo tornasol se asustó tremendamente al principio, pero después recobró el habla y empezó a dar los más terribles chillidos, diciendo en tropel todas sus palabras, que ya sabes que eran muchas y algunas muy feas, de esas que no se deben decir. Y resulta que Don Gato Glotón casi se murió de susto cuando sintió que el papagayo tornasol hablaba, porque él creía que eso solo lo podían hacer los señores hombres. Y fue tal su espanto, que soltó su presa y se quedó mirándola, erizados todos los pelos, que eran su orgullo, muy abiertos y redondos los ojos. Y aquí cambió la escena,
porque el papagayo tornasol, enfurecido, se le fue encima y de cada picotazo que le daba eran mechones de pelo que le iba quitando. Esto, entreverado con palabras y palabrotas. ¿Para qué te digo cómo maullaba don Gato Glotón? Hasta que llegó doña Tato y con su escoba, que también manejaba, pudo separarlos y librar a don Gato Glotón del más extraordinario de los peluqueros. Y mientras esto pasaba, Gato sin Nombre se reía silenciosamente de su pequeña venganza.